Muy buenas noches, mi nombre es Kevin Roberto López, perteneciente a la sección A de la jornada vespertina que me encuentro cursando la cátedra de Derecho Internacional Privado. En el presente video expondré lo que es mi análisis jurídico relacionado al tema de los apátridas. Para iniciar, pues es necesario conocer este análisis que se va a hacer enfocado en qué puntos se estará tomando o en qué puntos versará. Bueno, los puntos esenciales o en síntesis lo que se está analizando son tres cuestiones. La primera es acerca de la película La Terminal, película en la que participa el actor Tom Hanks y en la cual se da una situación jurídica a esta persona a través de una condición que se produce por un viaje que tiene esta persona de su país natal o de su país donde él tenía residencia hacia el país de Estados Unidos. Esta película pues es analizada en su contexto y es analizada también en lo que procede en la Convención sobre los Estatutos de Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apátrida de 1961. Bueno, para iniciar, la primera pregunta que se plantea es ¿cuál es la condición jurídica de extranjero del protagonista principal, Tom Hanks? Cabe destacar que el actor Tom Hanks interpreta la participación de Víctor Naborsky, que es la persona o el actor principal, el sujeto de toda la película, y interpreta a esta persona que se encuentra de viaje hacia los Estados Unidos y que tiene problemas al llegar al país y tiene ciertos problemas para poder acceder al territorio estadounidense. Llega a la frontera con Estados Unidos, a través del avión llega al aeropuerto, pero del aeropuerto no lo dejan pasar. Entonces, ¿cuál es la condición jurídica específica de este extranjero, por así decirlo, de Víctor Nagorsky, quien no era de ciudadanía eh, estadounidense, ni tenía una nacionalidad estadounidense? O la condición en la que se interpreta o que se interpreta de acuerdo a lo versado en esta película es que tiene una condición de apátrida. Esta situación es toda vez que no le pueden reconocer una nacionalidad, que esto es un punto mencionado dentro de la misma película, ya que cuando ingresa le dicen que se le rechazan los trámites para acceder a Estados Unidos porque carece de una nacionalidad. La condición jurídica, para establecerla hay que determinar ciertos puntos. Ya dijimos que lo consideramos un apátrida, pero ¿por qué es este caso? Y lo primero es que para considerarlo como apátrida, el personaje Víctor Navrosky tendría que cumplir con ciertas situaciones. La Convención del Estatuto de los Apátridas indica que todo apátrida es aquella persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún estado y conforme a su legislación. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ningún estado lo reconoce como nacional. Por ejemplo, si la persona fuera de Guatemala, no lo consideran como guatemalteco; si fuera de Panamá, no lo consideran como panameño; si no es de Estados Unidos, no lo consideran como estadounidense. Entonces, esto es la condición que debería de cumplir, es decir, que el Estado no lo reconozca como su nacional. En este caso, pues la condición no era así, ya que en la película lo que se muestra es que en el país, digamos, en donde se encontraba, sucedía una situación, un golpe de Estado. Entonces, cuando se da este golpe de Estado, pues se pierden ciertas garantías, pero que se estarían aclarando en la siguiente pregunta. Ahora bien,
tomando en consideración lo que establece la condición jurídica o qué es la condición jurídica en la que éste se encontraría, la convención que les acabo de mencionar, que es la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en el artículo 12, menciona que el estatuto personal de toda apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio o a falta del domicilio del país en el que se encuentra residente. Aquí podemos establecer que no tiene un domicilio como tal, es decir, no se logra establecer porque no se pierde el pasaporte de, de Víctor Navrosky porque se da un golpe de Estado. Por lo tanto, no tiene comprobado, no tiene cómo comprobar que se encuentra domiciliado en su país que él aduce y según se muestra en la película, su país es de Cracovia. Entonces, aparte de esto, pues hay que mencionar que tomamos hasta cierto punto que el domicilio, en este caso, podría ser Estados Unidos. No se establece cuánta es la temporalidad en la que suceden todos estos acontecimientos, pero podemos determinar, siendo así, que el domicilio que estaría adoptando sería el de Estados Unidos y por lo tanto las normas que estarían aplicando o el estatuto personal al que se debería de adoptar sería al de domicilio, que por lo tanto serían las normas establecidas dentro de Estados Unidos. Para dar como una conclusión, un cierre de este punto, la condición jurídica que adoptaría es que es una apátrida y sobre las normas o los derechos y obligaciones que debería de tomarse serían basadas en su estatuto personal en el artículo 12 de esta convención y que esto le determinaría en cierto punto, dependiendo de la cantidad de tiempo que establezca dentro del país, el domicilio como Estados Unidos y por lo tanto las normas que se deberían de aplicar serían las normas estadounidenses. Y hay que hacer clara mención que la condición de apátrida no es una condición porque el Estado no lo reconozca, sino que dentro de este marco o esta relación de la película, la condición jurídica que establece que es como una apátrida estaría basándose en que el país no puede reconocerlo por la situación del golpe de Estado en la que se encontró y que por lo tanto ya no podía seguir o no podía establecer como un nacional de este país de Cracovia. ¿Qué situación da origen a su condición jurídica? Bueno, lo mencionamos previamente y aquí es la oportunidad para terminarlo de aclarar. La situación se origina porque en el estado o en la nación de Cracovia eh, sucedió un levantamiento de grupos que se encontraban en desacuerdo con el gobierno, lo que permitió ejecutar un golpe de Estado. Este golpe de Estado, pues en lo que termina generando es que las garantías constitucionales, el orden público y la permanencia de instituciones nacionales y como las relaciones de países extranjeros, pues se terminan rompiendo o se terminan dañando. Y por lo tanto, todos los documentos que fueron emitidos por el país dejan de tener, por así decirlo, una solvencia, una vigencia para los países internacionales, porque al final el tema de las relaciones que tenemos entre cada país, pues todos terminan teniendo un tipo de relación, un tipo de correlación entre todos que permiten que se reconozcan unos países con otros a través de embajadas y otras diversas instituciones. Y en este caso también podemos decirlo a través del pasaporte. Pero toda vez que las instituciones no tienen vigencia porque las garantías constitucionales se pierden, esto permite que no se le pueda reconocer como residente de este país. Además, hay que mencionar que en Estados Unidos, para poder ingresar al país es necesario obtener una visa. Esta por las limitaciones o los requisitos que se piden para ingresar al país. Entonces, la visa es una credencial necesaria en Estados Unidos y en otros países del mundo, claramente, pero enfocados en este sentido, en Estados Unidos se pide una visa y esta visa se le revoca a la persona Víctor Navrosky porque para poder mantener la visa también tiene que tener un pasaporte, porque el pasaporte termina siendo como una credencial internacional para verificar que es de esta residencia. Entonces,
Además de toda esta situación, pues cuando le notifican a él que no puede ingresar a Estados Unidos es cuando se está dando este golpe de Estado, y esto también se confirma con las noticias que están dando, y es que las fronteras se cierran y las relaciones están cerradas. Es decir, no tenemos embajadas, no hay cónsules, no hay ningún tipo de relación con este país que permita confirmar que Víctor Navrosky es de pertenece al país de Cracovia, y por lo tanto su pasaporte deja de tener una solvencia hacia países internacionales. Hay una frase que se menciona dentro de la película y que pues con esto podemos enfatizar cuál es la situación en la que termina convirtiéndose en una apátrida, que a mi punto de vista sería una apátrida de forma temporal, toda vez que su condición no está porque no lo reconozcan de forma permanente, sino una situación extraordinaria que no le permite al país reconocerlo como tal. Entonces, este comentario o esta mención que se hace en la película es que no le pueden dar una visa si él no tiene un pasaporte, y que no tiene un pasaporte porque carece de una nacionalidad. Entonces, como no tiene una nacionalidad, no porque él no la posea, no porque el Estado no se la reconozca, sino porque en ese momento no puede el Estado verificarla, es lo que lleva a no poder obtener un pasaporte y validarlo, y por lo tanto a obtener la visa. Entonces, el Estado pues no lo puede reconocer como tal, y no le puede dar entrada hacia el país porque estaría convirtiéndose en alguien que no tiene legalmente el derecho de ingresar, por así decirlo, o que daña el tema de las soberanías que manejan cada uno de los países. Entonces, en conclusión, en este segundo aspecto, fue producido a través de un golpe de Estado claramente en su país, pero la causa o una de las causales por las que él no puede entrar es porque carece de una nacionalidad asegurada por Cracovia, que no le permite generar sus documentos o darle validez a sus documentos para el ingreso a otro país. El tercer punto es qué legislación debe ser aplicada para una patria. Bueno, mencionamos los dos puntos anteriores tratando de estar delimitados hacia la condición que se presentó dentro de la película, y tratándolo en cierto punto relacionarlo a las convenciones. En este punto o en esta pregunta es imposible poder hacer este tipo de relación, toda vez que los hechos transcurren en Estados Unidos, una institución en la que, un país en la que los aspectos de los apátridas no son reconocidos actualmente. Primero, porque Estados Unidos actualmente no tiene una regulación que reconozca como tal a los apátridas y no les da ningún tipo de garantías. Aparte de esto, la Convención sobre los Estatutos de Apátrida de 1954 y la Convención para reducir los casos de apátrida de 1961 no se han ratificado por Estados Unidos. Siendo así, no podría determinarse, de acuerdo a estas convenciones y una regulación legal o estatal, no podría establecerse cuáles serían las legislaciones aplicables a este país. Sin embargo, de carácter internacional y por temas de derechos humanos, pues se le deben de brindar las garantías mínimas que a esta persona se le deben de reconocer. Claramente, estas garantías pues son determinadas de forma muy general por cada uno de los estados, pero podría decirse el derecho a la vida, el derecho a que pueda estar en libertad, el derecho a que tenga comida. Entonces, podrían ser algunas de las libertades o de los derechos que puede obtener. Sin embargo, por ser un caso que no se encuentra normado, es muy discutible cuáles son esos derechos que él puede obtener. Hace una mención también la Organización de las Naciones Unidas, que es una situación muy compleja, siendo Estados Unidos un país que recibe cantidad de migrantes, no solo a nivel americano, sino a nivel de Europa y otros países. Y en este caso, pues a pesar de que se les trata de dar estos derechos, no existe una obligatoriedad para el Estado de protegerlos. Y es así donde, eh, por ejemplo, no podrían tener derecho
a recibir un pasaporte, a estar legalmente allí, a poder desarrollarse como un extranjero normal, legalmente establecido, sino que ocurre lo que precisamente se demuestra en la película. Dentro del aeropuerto se encuentra en esta condición, pero como no tiene un pasaporte, no puede salir del país. Sin embargo, si pasa el aeropuerto e ingresa a lo que ya consideramos como territorio estadounidense, esto ya le daría a él a encontrarse en una situación de ilegalidad que lo pondría en todo caso como un inmigrante ilegal, que por lo tanto lo llevaría a regresarlo a su país o a su estado en donde se encuentra a través de un golpe de estado, y que sus garantías constitucionales, y que estaría completamente desprotegido. En la película también se menciona que, por ejemplo, podrían generarle un estado de protección a una persona que por situaciones de protección, porque tiene temor al regresar a su estado, pues le van a dar residencia, o le van a dar un tipo de visa, por decirlo así, una green card, que es lo que se maneja en Estados Unidos, que permita eh, mantener una vida dentro del país legalmente. Sin embargo, pues esto nos da un gran punto de vista de lo que sucede en Estados Unidos cuando la legislación no puede normar lo que significa ser una apátrida, y que realmente no estaría violando las normas, porque en este caso tiene el pasaporte, tenía la visa correspondiente, pero por una situación fuera del alcance pierde estos derechos, lo que no lo convierte en ilegal si en dado caso él no pasa esa frontera y entra a Estados Unidos como tal. Entonces, separando de este aspecto lo que es Estados Unidos y entrando a todos los estados que ratificaron la convención y que pertenecen a esta convención, lo que hay que mantener en claro es, primero, que la legislación que debe de ser aplicada respecto al cumplimiento que él debe de dar, a pesar de que él pertenece a otra nación, las leyes y reglamentos del país en donde se encuentran deben de ser acatadas. Esto no quiere decir de que si por ejemplo, en Estados Unidos no se permite mantener armas, por ejemplo, y en Cracovia sí se permite entrar armas y usarlas, no puede adoptar como él vivía en Cracovia, él puede optar a utilizar esas armas en Estados Unidos. Esto no es así, sino que él debe de adoptarse a las medidas y normas y reglamentos que establece Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué derechos son los que él tiene? Bueno, primero, si estuvieran los estados partes, si tuvieran una legislación aplicable, le deben de respetar su religión, le deben de respetar como un extranjero que estuviera con un estatus legal reconocido. Se le puede dar la reciprocidad legislativa, es decir, que le permitan optar a los mismos derechos. Se le debe considerar, y esta es la parte en específica, como su estatuto personal, la ley de su domicilio o del país de su residencia. Volvemos a tomar lo que habíamos mencionado previamente, y es que podemos tomar el estatuto personal de la ley de su domicilio, es decir, Cracovia, eh, en el tema de los derechos, de lo que él puede en su estatuto personal o las normas relacionadas al estatuto personal. Y si no se logra demostrar, o si no se logra un establecimiento de este domicilio, pues tocaría establecerse a la ley de residencia, es decir, a la ley de Estados Unidos. Por lo tanto, sus estatutos personales y todos los derechos que de este provengan se van a basar hacia lo que es Estados Unidos o el país en el que se encuentra como residente en ese momento, claramente cumpliendo con las normativas aplicables para la residencia. Otro de las legislaciones o las obligaciones, se podría decir, que no puede ser expulsado a menos que sea un asunto de seguridad nacional, claramente si no existe una guerra. En este caso, pues no podrían expulsarlo por este motivo, porque en su país, en Cracovia, se encontraban en un golpe de Estado, una pérdida de las garantías constitucionales. Estos son algunos de los derechos que poseen las convenciones, pero para concluir, debe ser aplicada las normas del país en su tema de las relaciones que se tengan con este país, pero se le debe reconocer el estatuto personal del domicilio, o en dado caso, en el país en el que resida, y deberán considerarse las garantías mínimas que tiene como un extranjero. Esto último, pues es adoptado a tratar de
relacionarlo con la película, toda vez que estas garantías son las únicas que permitirían en extranjero en el caso de Estados Unidos. Y es por esto que no podrían tener derecho, por ejemplo, a una visa, no podrían tener derecho a permanecer, a salud, a educación, a comida, porque se devolverían a alguien, un inmigrante en condición irregular que no cumplió con las normas establecidas dentro de la ley. El cuarto aspecto, perdón, es si tiene un estatus migratorio y cuál sería. Abarcándolo nuevamente dentro de Estados Unidos, es que en Estados Unidos hay 4 tipos de estatus migratorio. El primero es que son los ciudadanos estadounidenses. Estos son obviamente los ciudadanos que nacieron en Estados Unidos o que pasaron por el examen o el proceso de naturalización. Luego tenemos a los residentes, que pueden ser de forma permanente o condicional, y son los que poseen las comúnmente y anteriormente llamadas la Green Card. Este documento es el que permite vivir y trabajar en este país, claramente con ciertas regulaciones específicas. Y que después de cierto tiempo viviendo y pasando años, lo que te permite optar a una ciudadanía y convertirte en una naturalización de ciudadanía como estadounidense, que ya te permite trabajar y vivir sin ningún inconveniente, claramente siguiendo con las normas del país. El tercer punto de estatus migratorios son los no inmigrantes. Estos son todos aquellos que tienen un permiso temporal, que son turistas, estudiantes que poseen visa de categoría F y las visas de prometidos, que son todos aquellos que no están todavía casados, pero que están en ese proceso, porque los que están ya casados obtienen lo que son como residentes, que claramente deben cumplir con ciertas restricciones y que son residentes de forma condicional y que pueden optar luego a la permanencia y luego la ciudadanía. Y también tenemos, por último, los migrantes indocumentados, que son los que no tienen el permiso correspondiente y que viven dentro del país. En el caso de Víctor Navrosky, pues no encaja en ninguno de estos presupuestos sostenidos como estatus migratorio, toda vez que pues realmente él poseía una visa, es decir, él era un ciudadano, no un ciudadano estadounidense, sino un residente, porque ingresaba a través de una visa con los permisos establecidos en la ley, o también podía ser a través de un no inmigrante, a través de una visa de turista. Claramente esto no se establece, pero podrían haber sido cualquiera de estas dos condiciones. Pero ese tema de la visa, por ejemplo, era un asunto específico, sino que la carencia de la nacionalidad era lo que llevaba a este punto. Entonces, Navrosky no llevaba una relación con este tipo de estatus migratorio. Eh, por lo tanto, antes de que sucediera esto, podía encajar como no inmigrante o como un residente. Pero luego de esta situación queda en este vacío legal o en esta laguna legal y por lo tanto no habría como una regulación específica en un estatus migratorio. Sin embargo, si él llegara a ingresar al país y si llegara a pasar, digamos, de la frontera, en este caso salir de la parte internacional de lo que es el aeropuerto, sería un migrante indocumentado que no tiene los permisos y que le daría pauta a poderlo regresar a su país de origen, en este caso a Caracocha, y que también ahí entraríamos en un nuevo vacío porque no tendría un pasaporte. Entonces, pues tendría que trasladarse como un deportado, capturarlo, someterlo a un juicio y en el cual se debe defender o no, y de ahí decidir las autoridades si lo regresan a Cracovia. Entonces, esto sería relacionado al tema del estatus migratorio. Antes de concluir, venía la pregunta o ¿cuál eran las obligaciones que tenían los estados partes en cuanto a una patria? Esto es fuera de lo que es la película, y es que primero hay que mantener que los estados partes, independientemente pues si sean estados partes o no, pero en especial ellos, deben de dar un mínimo de garantías, proteger a la persona, a sus bienes y
los estados determinan esto de carácter general. Em, Esto lo podríamos tomar en el caso de la película, pero los estados partes igual deben de brindar esas garantías mínimas y la convención que se realiza no es restrictiva, es decir, no debe de tomarse solo lo de la convención, sino que si el Estado les da otro tipo de garantías y protecciones, deben de aplicarse en beneficio a esta persona. En segundo punto, pues como se menciona, los estados partes quiere decir que son los que ratificaron la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y en su caso también la Convención para reducir los casos de apátrida de 1961. Entonces, en este caso, establecen ciertas garantías que deben de cumplir los estados y pues claramente estos dos convenios dan una serie de derechos y obligaciones, pero en síntesis podríamos mencionar los siguientes. Y es que lo primero es que se le debe dar la libertad de religión, no se le debe coaccionar a las religiones que se practiquen en el país específico y se le debe permitir la religión que éste posea. No podrán discriminarlos ni por raza, religión o país de origen. Se les deberá otorgar el mismo trato que a un extranjero legalmente establecido y se le debe reconocer el estatuto personal por la ley del domicilio y si no tiene por la ley de residencia. Esto que fue abordado previamente. Estas son como que las primeras o las más generales relacionadas a los derechos y también obligaciones que tienen los estados. Además, hay un reconocimiento que se le da de los derechos y que se le debe tratar como obligaciones de parte de los estados de acuerdo a las características que tenga. Como así, pues esto es que el estado puede reconocer ciertos derechos como nacional o como extranjero a los apátridas. En el caso de que el reconocimiento como si fuera nacional es para los siguientes derechos: el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a los accesos a tribunales o a justicia, los derechos laborales, el derecho a racionamiento de alimentos, que esto es por una situación de crisis, el derecho a la educación pública, el derecho a una asistencia pública o socorro, que son todos aquellos temas de salud, y los derechos sociales laborales y los derechos seguros sociales. Entonces, todos estos que acabo de mencionar se les deben de reconocer como que fueran nacionales, no se les debe restringir de ninguna manera. Es decir, si los residentes tienen derecho a educación pública y de tal medida, los apátridas también pueden reconocerlas de esta forma. Si tienen los nacionales derecho a una asistencia pública, los apátridas también pueden asistir a este tipo de asistencia o salud pública y no se les debe negar. En el caso de los derechos que son reconocidos como extranjeros, es decir, que tienen algunas limitantes por ser extranjeros o que tienen algún tipo de requisitos para poder ser válidos, están el tema de la adquisición de bienes, las asociaciones, el derecho al empleo, al trabajo por cuenta propia bajo una industria específica, a la profesión liberal, esto claramente cumpliendo con los requisitos académicos y legales que establece el país, el derecho a obtener una vivienda, el derecho a tener una enseñanza que no sea elemental, es decir, toda aquella que sea con algún tipo de diplomados técnicos o otro tipo de educación, y también a escoger un lugar de residencia. Además de estos, hay otros derechos que son sumamente importantes y que establecen esta convención, y que es el primero, y para mí uno de los principales, es que no se le puede expulsar si éste se encuentra legalmente establecido como una patria. Esto claramente a menos que sea de temas de seguridad nacional, y que en el caso de que estuviera en una guerra o en un conflicto dentro de su país, esta excepción no sería aplicable. Otra de las obligaciones que buscan los estados es buscar la naturalización de los apátridas, es decir, ya sea lograr que el mismo estado le reconozca como nacionales del país en el que llegan o, en dado caso, lograr que con conexión con el país de donde provienen, lograr esta naturalización de la residencia o de su nacionalidad. Aparte de esto, se les debe extender documentos de identidad que podrán tener vigencia de 3 meses hasta 2 años. Apoyar a los apátridas para que puedan conseguir la residencia de los estados en el que se encontraba. También se les debe de expedir documentos normalmente que se les expiden a los extranjeros, es decir, las mismas condiciones que se les dan a los extranjeros, y no podrán imponérseles impuestos mayores a los que se les imponen a los nacionales o a los extranjeros, a menos que sean por algunos procedimientos establecidos para la constitución como apátridas. Bueno,
En el caso de Guatemala u otros que ratifican las convenciones, otros estados que ratifican las convenciones, esto es para concluir, y es que todo lo que mencioné previamente, estas obligaciones, estos derechos que poseen los apátridas, son aplicables para Guatemala y también para todos aquellos estados que hayan ratificado. En el caso de Guatemala, se encuentra ratificado por las dos convenciones y específicamente el Estatuto de los Apátridas se ratificó el 28 de noviembre del año 2000. Entonces, desde este momento, pues todo el tema de los apátridas en Guatemala está relacionado específicamente por la legislación de las convenciones y aparte por las normas internas de nuestro país que vienen en favor de estos apátridas y permiten una regulación. Claramente, la regulación no es muy expresa, no es muy extensa relacionada a los derechos, obligaciones y requisitos, pero sí da un marco de cómo se podría aplicar. Aparte de estas convenciones, en Guatemala se puede basar los procedimientos a través del Código de Migración y la Ley de Nacionalidad. En el caso del Código de Migración, específicamente en el artículo 107, se habla del tema de los apátridas y las relaciones que estos deben de tener, y en el tema de la nacionalidad, de la Ley de Nacionalidad, se debe aplicar el artículo 33, no restrictivamente, sino en su amplitud para las regulaciones y procedimientos que se manejan en estas normas. Respecto al estatus migratorio, que fue una de las preguntas que se establecía, en el caso de Guatemala tenemos el estatuto ordinario y extraordinario, y también tenemos que mencionar que de forma ordinaria se encuentran los turistas, los residentes temporales y los residentes permanentes, y extraordinariamente se encuentran los de permanencia provisional, de atención especial y de razón humanitaria, y además tenemos los estatutos de causa especial. Todos estos pues, se encuentran regulados en el Código de Migración. Sin embargo, los apátridas no se encuentran bajo ninguna de estas, ninguno de estos estatus migratorios, sino que maneja una excepción como una apátrida, una condición específica de apátrida. Por último, las obligaciones. Bueno, en el caso de Guatemala son todas las obligaciones que están establecidas a través de estos convenios y aparte de las que establezca la ley como los derechos que se le deben de brindar a cualquier extranjero. Aparte de esto, pues la ley de nacionalidad permite una naturalización concesiva que la establece el artículo 33 de la ley de nacionalidad, lo que permite obtener a este apátrida la nacionalidad de Guatemala, para que esto ya pueda ser regulado y ya se pueda considerar como un guatemalteco. Entonces, esto sería específicamente el análisis que se realizó de acuerdo al video. Y por último, quisiera mencionar un artículo que establece la convención. El artículo 5 que menciona que ninguna disposición de esta convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera derechos y beneficios otorgados por los estados contratantes a los apátridas independientemente de esta convención. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos, disposiciones, regulaciones, no podrán tomarse dañando o restringiendo derechos de los apátridas si en dado caso los estados contratantes les otorgan independientemente unos mejores. Es decir, no se les debe restringir sus derechos, sino que en todo lo que sea en favor de ellos se les debe de otorgar. Con esto, entonces, terminaría mi exposición y espero que haya sido clara y precisa según los requisitos de esta exposición. Muchísimas gracias y muy feliz noche.